en Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 20. Ya hemos leído anteriormente y vamos entonces ahora a dar un repaso así de cada texto, de cada pasaje, para analizar alguna de estas cosas que nos dice la palabra de Dios sobre este pasaje de Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 20. Y el contexto, quizás pudiéramos decir ahí que un título para nombrar el texto, el mensaje de hoy o la meditación de hoy sería imitadores de Dios. ¿Y por qué imitadores de Dios? Porque nosotros, obviamente, hemos repetido esto y dicho anteriormente, que nosotros fuimos llamados a ser discípulos del Señor. Y discípulo, ya hemos dicho que es una persona que trata de imitar a su maestro. Y por eso el apóstol Pablo empieza el capítulo 5 de Efesios instando a la iglesia, en este caso obviamente en primera mano la iglesia de los Efesios, pero que obviamente vale para nosotros hoy en día, está instando a ser imitadores de Dios. Nosotros podemos leer en el versículo 1, y yo voy a leer aquí en otra versión porque en algunos textos aquí yo quiero acentuar algo más detallado, más específico o más aclarador. Pero va a decir así el versículo 1: por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Por lo tanto, empieza diciendo la necesidad de que nosotros, hermanos, seamos imitadores de Dios. Es obvio que aquí pudiéramos extender una lista de cosas de las cuales nosotros debemos o deberíamos ser imitadores de Dios. Imitadores de Dios tiene sentido de que nosotros debemos hacer la voluntad de Dios en aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. No podemos obviar esto. Ya hemos dicho, si Dios nos ha dado instrucciones, y estas instrucciones que Dios nos ha dado, y esto es repetitivo y quiero que inculquemos esto, la importancia y la necesidad de meditar, de leer la palabra de Dios y conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. Tengo que recalcar esto porque es importante. Para que conozcamos cómo debemos ser imitadores de Dios, es importante recalcar, hermanos, que no podemos olvidarnos de la importancia de la lectura continua, diaria de la palabra de Dios. Por lo tanto, dice que ser imitadores de Dios como hijos amados. Y aquí no solo habla de una posición de apenas seguidores de alguien, de discípulos de alguien, sino de hijos de alguien. Aquí ya muestra la necesidad de que como hijos nosotros seamos imitadores de nuestro Padre. Y tenemos a Él como el ejemplo más excelente, más alto. Porque aquí va a decir, ser imitadores de Dios como hijos amados. Y después nos va a dar algunas normas por las cuales nosotros debemos ser imitadores de Dios. En el versículo 2 Él le va a decir cuál es la clave principal por la cual nosotros debemos demostrar que somos hijos de Dios. Jesús insistió en eso durante toda su vida, durante todo su ministerio. La importancia de que nosotros demostremos ser seguidores suyos, ser hijos de Dios. El apóstol Pablo va a decir en el versículo 1, por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor. Y creo que aquí está la clave principal para nosotros como hijos de Dios, el ejemplo que nosotros debemos dar, y el mayor ejemplo es el amor. En primer lugar, amar a Dios, porque no podemos ser seguidores suyos si no le amamos. Y la Biblia va a decir que el principal mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Por lo tanto, lo primero que nosotros debemos amar es a Dios. Y dice aquí, y andad en amor.
Hermanos, si tú y yo somos hijos de Dios, verdaderamente nacidos de nuevo, transformados por el poder de la sangre de Jesucristo, no podemos decir que no sabemos amar. Es claro que hay cosas que en la vida vamos aprendiendo como discípulos, como hijos, también vamos aprendiendo, porque ningún hijo nace sabiendo y ningún discípulo nace sabiendo. Nosotros vamos aprendiendo de tiempo en tiempo, pero es necesario que aprendamos y sepamos cómo hacerlo, porque no tiene lo que dice aquí, y andad en amor. Por lo tanto, la Biblia va a decir en algún pasaje que el vínculo de todas las cosas es el amor. No podemos, como dice Juan, decir que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro hermano. No podemos decir que amamos a Dios, pero odiamos o detestamos o no nos cae bien determinada persona. El amor de Dios pasa por encima de todas estas cosas. Por lo tanto, ser imitadores de Dios es vivir en amor. Vivir en amor, el amor de Dios. Y les decía, si nosotros somos hijos de Dios, no podemos pensar de forma contraria, porque si creemos en esto, es decir, que somos hijos de Dios, la Biblia va a decir que el Espíritu de Dios está en nosotros y que el mismo Espíritu testifica con nuestro espíritu aquí dentro de nosotros de que nosotros somos hijos de Dios. Por lo tanto, si nosotros tenemos esa certeza, esta convicción de que somos hijos de Dios, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, también debemos entender que Dios, a través de su Espíritu, dice en algún texto, ha derramado de su amor dentro de nuestros corazones. Porque el amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones. Y aquí nos dice la palabra de Dios, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Por lo tanto, nuestra vida, hermanos, aquí como el Señor se entregó por todos nosotros, debe ser una vida de entrega, primeramente a Dios, al servicio de Dios y a los demás. Aquí nosotros podemos hacer alguna cosa. Esta es la demostración del verdadero amor, y es por eso que dice aquí, ser imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Versículo 3 nos va a decir, pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia, ni se nombren más entre ustedes como corresponde a santos. Ahora va a decir, hermanos, que toda impureza, toda inmoralidad, todo aquello que no proviene de Dios, dice aquí que estas cosas ni deben ser nombradas entre nosotros. Mira, ciertamente, como nosotros tenemos aquí una carta que fue dirigida a una iglesia en un determinado lugar en Éfeso en aquel entonces, ¿no? Que era una zona de Asia Menor, de la República ya del tiempo de Roma, y que Pablo ahora dirige su carta a los Efesios, a la iglesia de Éfeso. Usted va a encontrar esta iglesia, por ejemplo, en el Apocalipsis, ¿no? Pero él dirige esta carta ciertamente porque había tenido alguna noticia desagradable de lo que estaba pasando dentro de la congregación. Y él va a decir, pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no se nombren más entre ustedes como corresponde a santos. Ahora, lo que dice aquí es que nuestra vida debe ser una vida ejemplar, intachable, de modo que nosotros vivamos de acuerdo con aquello que somos. Porque la Biblia va a decir que fuimos separados, arrancados del mundo para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y Dios nos hizo santos. Y debemos de vivir de acuerdo con aquello que somos. Es decir, si somos santos debemos vivir en santidad. Por lo tanto, todo aquello que es incorrecto, inmoral, indigno, no debe ser parte de nuestras vidas. Versículo 4 va a decir, ni tampoco la conducta indecente, ni tonterías, ahí dice truanerías, ¿no? Que son
cosas que se hablan y palabras groseras, porque ahí dice, ni en tonterías, ni bromas groseras, ahí dice truanerías que es bromas fuertes, bromas groseras. Dice que estas palabras ya no deben ser parte de nuestra vida, y espero que realmente de nosotros como creyentes estas cosas ya no hagan parte de nuestra vida, que no vivamos en estos chistes de doble sentido y cosas por el estilo, ni tratemos a los demás de esta misma manera. Versículo 5 va a decir, porque esto lo saben muy bien, que ningún inmoral o impuro, ni avaro, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, sabido, mis hermanos, y aquí nos dice la palabra, que toda persona que vive en la práctica de estas cosas, y que llega al final de su vida sin arrepentimiento, o que en el día que Cristo venga esta persona aún no haya se arrepentido y que viva de esta manera, el apóstol va a decir, y la palabra va a decir, que esta persona no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por tanto, estará excluida la persona que vive de acuerdo con su propia moralidad, ¿no? Entre comillas, no tiene herencia en el reino de Cristo ni de Dios. Versículo 6 nos va a decir, nadie los engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nosotros oímos mucho de estas cosas, ¿no? Y hay supuestamente muchos cristianos que se dejan arrastrar por la corriente del mundo, porque se fantasían con las ideas de las cosas que estas personas dicen. Se dejan arrastrar por la fantasía de las palabras que estas personas dicen, del vivir supuestamente libres, ¿no? De vivir supuestamente libres, es decir, viviendo, haciendo lo que quieren. Y el apóstol Pablo dice aquí, nadie los engañe con vanas palabras, es decir, diciendo que tiene importancia, eso no vive tu vida, ¿no? Como alguien escuché decir alguna vez, vive la vida y no deje que la vida te viva. Pero la Biblia va a decir aquí, hermanos, que si nosotros nos dejamos arrastrar por el engaño de las palabras de estas personas, dice que la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. Pero va a seguir diciendo en el versículo 7, por eso no sean partícipes con ellos, porque si bien en otro tiempo eran tinieblas, ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Note, va a decir que algunos, obviamente no todos, vivimos en condición pasada, en condición también de tinieblas, pecando, haciendo nuestra propia voluntad, andando según nuestras propias reglas. Pero aquí va a decir esta palabra, va a decir así, porque si bien en otro tiempo eran, ahora ya no somos. Ahora que somos luz en el Señor. Y dice, anden como hijos de luz. Nos dice que ahora tú y yo, como hijos de luz, debemos resplandecer en este mundo y dar ejemplo de lo que somos a través de nuestro testimonio, de nuestras palabras, de nuestro ejemplo de vida y de todo lo que somos, incluso con la predicación de la palabra de Dios, obviamente. Versículo 9 dice, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Aprueben lo que es agradable al Señor. ¿Qué es lo que debemos aprobar en nuestra vida? Lo que es agradable al Señor, no lo que es agradable a nosotros. Porque sabe que a veces nosotros vivimos en una lucha porque queremos hacer lo que nos parece, pero a veces hacer la voluntad de Dios es complicado, es difícil. Y a veces nos cuesta tratar de hacer la voluntad del Señor, pero dice que aprueben lo que es agradable al Señor. Y es interesante porque Jesús mismo dio ejemplo diciendo, yo no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Una vez que nosotros hemos decidido seguir al Señor, ya no estamos para hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad
del Señor. Y obviamente que para eso, hermanos, hay que renunciar muchas veces muchas cosas en nuestras vidas, porque hay cosas que vivíamos antes y nos agradaban y nos gustaban, pero algunos todavía vivimos o viven todavía prendidos de algunas de esas costumbres, de estos gustos, de estas cosas que eran del mundo. Y él va a decir justamente aquí en el versículo 11, y no tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denuncienlas. Versículo 12, porque da vergüenza aún mencionar lo que ellos hacen en secreto. Imagínense, las cosas que la gente hace en este mundo, dice el apóstol Pablo, que aún en lo que hacen en secreto da vergüenza mencionarlas. Por lo tanto, obviamente que estas cosas no son para que nosotros participemos de ellas. Yo quiero pasar al versículo 14 hasta el versículo 17. Dice así: por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Preste atención, si llegamos a un estado en que nos hemos conformado con la condición de nuestra propia vida y no avanzamos en esta vida espiritual, aquí va a decir que es tiempo de despertar. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Los muertos aquí son personas que viven de acuerdo con su propio corazón. Delante de Dios están muertos. Y nosotros que estamos ahí en este sistema de vida del mundo, no debemos vivir de acuerdo con ese sistema, sino despertarnos para hacer la voluntad de Dios. Porque dice, despiértate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Versículo 15. Miren pues con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes. ¿Cómo es que dice la Biblia que debemos comportarnos nosotros? Miren pues con cuidado cómo se comportan. Nuestra pregunta es cómo nosotros nos comportamos y cómo es que la gente que nos ve nos mira cada día, y será que apenas al vernos se darán cuenta que nosotros somos diferentes, que marcamos la diferencia, que somos realmente hijos de Dios. Pero aquí hay un versículo muy interesante, el versículo 16, ¿no? Y ahí va a decir así, aprovechando bien el tiempo. Y va a decir ¿por qué? Porque los días son malos. Note, y pensemos en esto. En un día tenemos 24 horas. Solo hablando de un día. De ese día de 24 horas, ¿cuánto provecho nosotros sacamos de este día? ¿Cuánto provecho nosotros tomamos de este día? ¿Cuánta cosa provechosa nosotros hacemos en este día? ¿Cuántas cosas buenas nosotros hacemos en este día? A veces, al invés de aprovechar bien el tiempo, desperdiciamos el tiempo en cosas que no edifican nuestra vida, que no traen provecho para nuestra vida espiritual, que no traen edificación para nuestra vida, que no nos ayuda a mantener una comunión en una relación con Dios. Recuerden que aquí va a decir, aprovechen bien el tiempo, o aprovechando bien el tiempo, porque los días, noten, en un mundo tan difícil que vivimos, en un mundo tan difícil, por decírselo así, ¿será que las cosas que estamos haciendo nosotros están siendo provechosas? ¿Será que de las 24 horas que tiene un día, cuánto tiempo de eso nosotros estamos dedicando al Señor? ¿Cuánto tiempo de esas 24 horas son provechosos para nosotros? Aparte de nuestro trabajo, pero el tiempo que no estamos trabajando, ¿será que nosotros dedicamos algún tiempo de este tiempo al Señor?
O a veces aprovechamos ese tiempo para hacer cosas que no edifican nuestra vida. Así rápidamente yo quisiera simplemente acentuar en esto y pensar realmente, hermanos, en esto, en este siglo en que nosotros vivimos, siglo XXI. Vivimos en una era de mucho avance tecnológico, de mucha tecnología, de mucha ciencia. Y quizás a veces estas cosas están consumiendo nuestro tiempo y no estamos sabiendo aprovechar bien el tiempo que Dios nos da, el tiempo que tenemos a veces que nos resta, que nos sobra. ¿Cómo aprovechamos ese tiempo? Quizás aprovechamos ese tiempo para testificar a alguien del Evangelio. Quizás aprovechamos ese tiempo para leer la palabra de Dios, para hacer un pequeño bosquejo, un estudio bíblico, para orar, o para meditar en las cosas de Dios. Pensemos en esto, quizás ese tiempo lo desperdiciamos en cosas sin valor. Yo quisiera es que reflexionemos un poco respecto a esto, a estas 24 horas del día que tenemos, y que aquí nos va a decir la palabra que debemos aprovechar, y dice ahí, bien el tiempo. Yo quisiera ver aquí rápidamente en una otra versión que es, a ver, ¿dónde está? Aquí va a decir así, mira, este mismo versículo dice: saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. ¿Cuánta oportunidad nos da el Señor durante el día? A veces momentos libres que tenemos. Pero ¿qué hacemos nosotros de esos momentos libres? ¿Los estamos aprovechando? Dice: saquen el mayor provecho de cada oportunidad para predicar, para leer su palabra, para adorar al Señor, para tener un momento de comunión con Dios. Yo quisiera es que meditemos en esto, porque, como repito, en ese tiempo tan tecnológico que nosotros vivimos, a veces nos confundimos y nos asociamos con ideas que no son del Señor. ¿Por qué? Porque hay, como dice anteriormente en los textos que hemos leído, y a veces sin darnos cuenta, sin percibir, estamos permitiendo que nos arrastren a estas ideas que no son de Dios, o que no son fundamentales. No es que de repente alguna de estas cositas no sean provechosas, también no podemos sacar provecho de esta, pero a veces desperdiciamos demasiado tiempo con estas cosas. Pensemos en esto y saquemos el mayor provecho, como dice ahí, de las oportunidades que Dios nos da. Y aprovechemos ese tiempo, como les dije, para leer su palabra, para orar, para estar en comunión con Dios, para alabar al Señor, para predicar de su palabra, para testificar. Que Dios nos dé, hermanos, estas oportunidades en nombre de Cristo Jesús, y nos ayude, como dice en su palabra, a vivir cada día más de acuerdo con su voluntad, y ser imitadores de Dios. Seamos imitadores del Señor como hijos amados. Que Dios nos ayude en nombre de Cristo Jesús.